Bienvenidos a un vídeo de la colección Vidrinor. En este vídeo vamos a hablar de una técnica que se llama cromatografía. La cromatografía es una técnica que permite la detección o separación de compuestos en base a una propiedad intrínseca de los mismos, que es la polaridad. En general, los compuestos polares van a interaccionar más con otros compuestos polares y los compuestos apolares interaccionarán más fuertemente con otros compuestos apolares. Esta técnica se basa en que vamos a tener dos fases. En primer lugar tendremos una fase que se llama fase estacionaria y en otro lugar tendremos una fase que se llamará fase móvil. En función de las características de estas fases, pues existen distintos tipos de cromatografía. En concreto, en un laboratorio de química orgánica solemos utilizar la cromatografía sólido-líquido, en el que la fase estacionaria es una fase sólida, generalmente utilizaremos gel de sílice, y la fase móvil será un disolvente o mezcla de disolventes que permitirán la separación. Nuestra gel de sílice será un componente polar y la polaridad de los disolventes que utilicemos dependerá de la muestra que queramos detectar o separar. En general, en el laboratorio de química orgánica utilizamos la técnica de cromatografía de dos maneras diferentes. Por un lado utilizamos la cromatografía en capa fina, que se utiliza para la detección o determinación de compuestos, y por otro lado utilizamos lo que se llama una cromatografía en columna, que es una técnica más para separación o purificación. En este vídeo vamos a explicar la técnica de cromatografía en columna. Para llevar a cabo nuestra cromatografía en columna, lo primero que tenemos que hacer es preparar lo que sería nuestra fase estacionaria. Para ello necesitamos un soporte de vidrio que contendrá la gel de sílice. Por otro lado necesitamos algodón. Necesitaremos arena y nuestra fase estacionaria, que es la gel de sílice. Como veis, la gel de sílice es un polvo muy fino y se dispersa muy fácilmente, por lo tanto hay que tener cuidado de no inhalarla. También necesitaremos el eluyente que vayamos a utilizar, en este caso etanol. Lo primero que tenemos que hacer es coger nuestro soporte de vidrio y engancharlo a un pie con dos pinzas. Debe de sujetarse con la fuerza suficiente como para que se mantenga sujeto sin llegar a apretar demasiado para no partir el vidrio o apretar demasiado poco para que no se caiga. La columna debe estar montada lo más vertical posible para asegurarnos de que la separación es correcta. Lo primero que hay que hacer es introducir un pequeño trozo de algodón, lo justo como para tapar la boca de la columna. Hacemos una pequeña bolita y lo añadiremos por la parte superior. La función de este pequeño trozo de algodón es simplemente obstruir este agujero para que no se nos cuele el resto de componentes que vamos a añadir. Por lo tanto, conviene que no esté demasiado compacto para que la separación no sea muy lenta, ni demasiado poco para que no se nos cuelen los componentes. También aseguraros de no añadir una cantidad demasiado grande, con una pequeña bolita es suficiente. El siguiente paso sería añadir una pequeña base de arena. La arena la añadiremos por la parte superior y debemos añadir 1 o 2 centímetros, simplemente para asegurarnos de que la parte superior quede recta. Si se nos hubiera quedado un poco torcida, simplemente golpeamos un poco. Esta arena actuará como soporte de nuestra gel de sílice. Lo siguiente que debemos añadir es nuestra gel de sílice, pero no la añadimos directamente, sino que para que se forme una mezcla más homogénea, lo que vamos a hacer es, antes de añadirla, mezclarla con el eluyente que vayamos a utilizar. En caso de utilizar una mezcla de eluyentes, usaríamos el disolvente menos polar para preparar esta mezcla. No importa demasiado la cantidad de disolvente que añadamos, porque luego se puede añadir en mayor cantidad. Lo que tenemos que hacer es agitar esta mezcla, podéis hacerlo manualmente o utilizando una espátula, hasta que se forme una suspensión que tendrá textura como de papilla. Una vez tengamos hecha nuestra papilla, habrá que añadirla por la parte superior de la columna. Puede hacerse directamente o ayudándonos con un embudo. Como veis, si dejamos demasiado tiempo reposar la papilla, la gel de sílice tenderá a depositarse, así que conviene agitar para que se forme bien la mezcla y luego ir añadiendo poco a poco por el embudo. Mientras se realiza esta adición, hay que asegurarse de que la llave de la columna esté cerrada. En cualquier caso, siempre pondremos un recipiente debajo de la columna para recoger cualquier parte de disolvente que se pueda colar.
En caso de que nos queden restos de la sílice en el vaso, podemos añadir más disolvente para arrastrar todo lo que necesitemos. Una vez hemos añadido toda nuestra gel de sílice, abriremos la llave de la columna para que se produzca el proceso de compactación. El eluyente que cae de la columna puede reutilizarse, ya que ahora mismo todavía no tenemos la muestra dentro. Y de hecho podemos usarlo para limpiar las paredes de la columna que habrán quedado manchadas con la gel de sílice. Para asegurarnos de que la sílice está bien compacta, podemos utilizar un compresor. En este caso es un pequeño motor. Una vez enchufado el motor, lo que hará será que pase aire a través de la goma hacia este componente de vidrio que se encaja en la parte superior de la columna. Como este componente encaja en la parte de la columna y está metiendo aire, está generando presión en el interior del tubo de vidrio. Por lo tanto, lo que hará será que el disolvente gotee de manera más rápida, permitiendo la compactación de la gel de sílice. Cuando el nivel del disolvente llegue cerca de la gel de sílice, pararemos de meter esa presión, ya que si seguimos se secaría la gel de sílice y la separación sería incorrecta. Mientras el compresor está conectado a la columna, debemos sujetarlo o bien con la mano o bien con una pinza clip, ya que al estar introduciendo presión, si lo soltamos, podría saltar rompiendo la pieza de vidrio o golpeando a alguien. Además, mientras el compresor está conectado, la columna siempre debe estar abierta. Una vez llegue un poquito por encima de la gel de sílice, cerramos la llave de la columna. Ya tendríamos nuestra fase estacionaria preparada y ahora sería el momento de añadir la muestra que queramos separar. En este caso, la muestra que vamos a separar es una mezcla de dos colorantes, en concreto naranja de metilo y violeta cristal. Para añadir la muestra podemos hacerlo de dos maneras: disolviendo la muestra en una pequeña cantidad del eluyente que estamos utilizando, o bien podemos soportar nuestra muestra en gel de sílice. Para añadir la muestra disuelta, simplemente tenemos que cogerla con una pipeta y añadirla poco a poco por la parte superior, teniendo cuidado de no perturbar el frente de la columna. Una vez cargado la muestra, debemos abrir la llave de la columna para que pase a estar embebida en la gel de sílice. Una vez todo el disolvente ha bajado, tenemos nuestra muestra embebida en la parte superior de la columna. Esto es lo que se llama nuestro frente de columna, donde estará la mezcla de nuestros compuestos. Seguidamente, lo que habría que hacer es lavar las paredes de la columna para asegurarnos de que toda la muestra que haya quedado ahí caiga a la columna. Eso lo hacemos con un poco del eluyente que estemos utilizando. Una vez hecho eso, volvemos a abrir la llave de la columna para dejar que este poco de disolvente que hemos añadido pase a la gel de sílice. El último paso sería añadir una segunda capa de arena que protegería la rectitud de este frente de columna. Con una capita de aproximadamente 1 centímetro es suficiente. Como al añadir la arena, parte de la misma se habrá quedado pegada en las paredes de la columna, podemos arrastrarla nuevamente con el eluyente que estemos utilizando. Una vez arrastrada la arena, llenaremos la columna con el eluyente que vayamos a utilizar. En este caso, empezaremos con etanol.
Hay que añadirlo con cuidado para intentar evitar romper el frente de sílice. La capa de arena en este caso lo que hace es proteger ese frente, de manera que cuando cae el disolvente, si se perturba algo será únicamente la arena. Ya tenemos la columna preparada para proceder a la separación. Para que se produzca deberíamos abrir la llave de la columna, pero primero colocaremos debajo los recipientes donde vayamos a recolectar las muestras. En este caso recogeremos las fracciones en tubos de ensayo, que podemos numerar para ir recolectando uno detrás de otro. Simplemente lo pondremos debajo de la columna y abriremos la llave. En este caso, al ser nuestras muestras coloreadas, podemos ver fácilmente dónde se encuentran en la columna y ya puede empezar a verse la separación entre el naranja de metilo, que es esta franja amarilla, y la franja morada, que sería el violeta de cristal. Lo ideal es que esta separación sea lo más grande posible para que podamos separar completamente un compuesto del otro. Una vez se nos llene el tubo correspondiente, lo cambiaríamos por el siguiente. Como en este caso los compuestos son coloreados, podemos ver cuando comienzan a salir. En este caso, cuando comienza a salir el compuesto amarillo, el naranja de metilo, perdón, colocaríamos un tubo nuevo. En el caso de que los compuestos no fuesen coloreados, recogeríamos las fracciones correspondientes sin saber si tienen compuesto o no, y luego deberían analizarse para ver dónde están los compuestos que nos interesan. Ese análisis se puede realizar con la técnica de cromatografía en capa fina, que explicaremos en otro vídeo. Una vez nuestro primer compuesto ha salido completamente, cambiamos el tubo y si queremos acelerar la salida del segundo compuesto, podemos hacerlo añadiendo una mezcla de diluyentes que sea más polar. En este caso sería una mezcla de etanol tritilamina en proporciones 8:2. Cuando queremos cargar la muestra en la columna absorbida en gel de sílice, lo que tenemos que hacer es preparar primero una mezcla de esta muestra con la gel de sílice. Para ello disolvemos la muestra en la mínima cantidad de disolvente, añadimos la gel de sílice y luego evaporamos el disolvente. La muestra tiene que quedar como un polvo fino. Una vez lo tengamos, lo vamos a añadir por la parte superior de la columna, en el paso en el que tenemos la columna montada, pero aún no hemos añadido la arena. Si la muestra está bien seca, debería caer prácticamente todo, pero si quedase algo en el matraz, podríamos arrastrarlo con el diluyente que estemos utilizando. Una vez añadida la muestra, golpeamos un poco la columna para que el frente sea lo más recto posible y mojamos la sílice que acabamos de añadir con un poco de diluyente, añadiéndolo con una pipeta a través de la parte superior de la columna. De esta manera mojamos el frente de la columna y además arrastramos el posible compuesto que haya podido quedar pegado a las paredes. Una vez hecho esto, podemos añadir la segunda capa de arena y posteriormente añadiríamos de nuevo el diluyente y podría comenzar la separación. Hay que vigilar constantemente la cantidad de diluyente que queda en la columna, porque tenemos que tener cuidado de no quedarnos sin él, ya que si el diluyente baja por debajo del nivel de la arena, se nos secará la columna, formándose grietas en la sílice, lo que hará que ésta sea menos homogénea y hará que la separación sea peor. Cuando queremos añadir nuestra muestra disuelta, hay que tener cuidado de añadirla lentamente y por las paredes de la columna, ya que si la añadimos muy rápido, aparte de poder partirse la pipeta, podemos crear indentaciones en la gel de sílice. Al colocar la columna en el soporte, hay que tener cuidado de no apretar las pinzas demasiado, ya que pueden producirse fisuras en el vidrio de la columna, y tampoco dejar las pinzas demasiado sueltas, ya que si la columna cae podría producirse la fractura
del vidrio también. En cuanto a la pieza de vidrio que conecta el compresor a la columna, si no la sujetamos o bien con la mano o bien con una pinza, podría salir disparada, produciéndose también la fractura de la misma.